Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Hoy le tenemos una sorpresa inusual porque con frecuencia recibimos en este espacio a figuras del ámbito político, económico, empresarial, cultural, científico de México. Pero hoy recibimos a un visitante del extranjero, a un hombre cuya trayectoria y cuyo servicio en el mundo, cuyo conocimiento del mundo, fundamentalmente en Europa, en la Unión Europea, pero también en otras latitudes, le permite hacer un análisis y un diagnóstico puntual, preciso, del momento que enfrenta el mundo el día de hoy. Me refiero a Pedro Baños, que nos trae un material fantástico, se lo vamos a presentar en un momento más, es La Encrucijada Mundial. Pedro Baños, lo voy a leer. Don Pedro, bienvenido en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Usted es español, nació en León. En León. Buenas noches y muy agradecido por que cuenten ustedes conmigo en su programa. Les voy a leer esto. Don Héctor Jiménez Landín, bienvenido. Gracias, Perdón, don Víctor Piz, muchas gracias, buenas noches. Bienvenido. Porque esto es inusual, y le voy a decir por qué es inusual cuando usted lo escuche. Pedro Baños es coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor en España, evidentemente. Actualmente en situación de reserva, es decir, está en las fuerzas de reserva de las Fuerzas Armadas Españolas. Ha sido, escuche usted, jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo, entre otros lugares. Se ha formado en una docena de países, incluyendo Turquía, Israel, China. Es magíster en defensa y seguridad por la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en misiones en Bosnia, Herzegovina y en muchos de los despliegues de las Naciones Unidas, de la ONU y de la Unión Europea en distintos países. Y dije solo lo primero, porque cuando usted vea de todo lo que vamos a hablar, se preguntará cómo un militar profesional formado en las Fuerzas Armadas es capaz de hablar de política, economía, ciencias sociales, relaciones humanas, tecnología, inteligencia artificial, educación y tantas otras cosas que usted aborda en esto. Explíqueme cómo sucedió esto. Pues yo he tenido la fortuna de hacer cosas un poco anormales, por así decirlo, dentro del ejército, tanto en España como en el exterior, en muchísimos países, pues desde estudiar con el ejército chino, que no es normal, evidentemente, me parece una aventura, en un kibutz en Israel. Entonces eso me ha permitido tener una visión muy amplia del mundo, mucho más allá de esta visión eurocéntrica, que muchas veces nos perjudica tanto, que caemos en esa soberbia, en esa prepotencia de creer que somos el ombligo del mundo y que todo gira alrededor nuestro, y estamos totalmente equivocados, y más en este momento, que es que el peso del mundo está en otras partes, y no precisamente en Europa. Y entonces, además, en este libro en concreto me atreví a ir más allá de lo que es mi especialidad, de la geopolítica, la estrategia, y abordar todos los problemas, esas encrucijadas que nos preocupan a todos, que nos inquietan, con independencia de nuestra afiliación política, ideológica, de nuestras condiciones socioeconómicas, porque hay problemas. ¿Qué va a pasar con la soledad? Nota que hay países, lo aborda usted. Hay países en Europa. Lo traigo en mis notas. Parece casi de psicoterapia, ¿no es cierto? Donde más de la mitad de la población vive sola. Exactamente. Es terrible. Pero ¿qué va a pasar con el tema de las pensiones? Algo que creo que se está tomando excesivamente a la ligera y que es un problema verdaderamente estructural. Y así con tantos temas, con la inteligencia artificial, con el metaverso, con muchísimas cuestiones, una educación que por lo menos en Europa cada vez es más deficiente, cada vez presenta más lagunas. Y no debemos olvidar que la educación es el futuro. Si no tenemos hoy buena educación, no puede haber un buen futuro. Y sobre todo, también, por supuesto, hay una parte de geopolítica, lo que creo que ahora mismo es lo más preocupante que está sucediendo en el planeta, que es el enfrentamiento cada vez más enconado, más agresivo, más directo entre Estados Unidos y China. Donde además, aquí ya veo que tenemos grandísimos expertos en el plató en economía, donde lo que de verdad se está debatiendo es un nuevo orden económico y, por tanto, un nuevo orden económico mundial, porque la economía es la que lo dirige todo, la que lo manda todo, y si la economía se transforma, efectivamente el panorama geopolítico mundial se va a transformar, y de hecho ya se está transformando, que es la gran preocupación que hoy tiene Estados Unidos, y como digo, eso es lo que ya está marcando la pauta del mundo y la va a seguir marcando cada vez más.
Todo esto que acaba de decir es como Disneylandia para don Víctor Piz, que le fascina abordar estos temas a profundidad, ¿no es cierto? Bueno, es que hay una apuesta de que en unos años China será la economía número 1 del mundo, ¿no? Y ahora mismo hay una disputa, temas hablando de tecnología, por la famosa red 5G. China acaba de anunciar que ella va a enviar un cohete al espacio. En fin, hay una competencia en todos los ámbitos por posicionarse como la nación hegemónica del mundo en unos años, ¿no? Es que mencionaba usted el 5G. El 5G para China ya es prehistoria. ¿Sí? Ellos están en el 6G y ya lo están experimentando incluso con satélites en órbita. Es que en todo lo que ahora mismo marca estas pautas, China está avanzadísima. Computación cuántica, inteligencia artificial, biotecnología, esa carrera espacial que usted mencionaba, ya tiene su propia estación espacial y el problema que tiene Estados Unidos, que pretendía para el año 2024 mandar los siguientes seres humanos a la Luna, ya está diciendo que tiene problemas, igual hasta 2025 no los manda. Y le preguntaban recientemente al general que manda la Fuerza Espacial estadounidense, le decía, no, el principal problema que tenemos es que va a llegar China antes que nosotros. Eso es prácticamente en todo, ¿no? Piense que ahora mismo en las principales tecnologías que consideramos disruptivas, esenciales para el mundo moderno, la mayoría las domina China. Entonces, claro, esto es una situación para este país, Estados Unidos, que ha sido un verdadero imperio, que ha dominado el mundo a capricho, sobre todo a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, su otro gran rival, de repente dice, ¿qué va a pasar con mi imperio? ¿Qué va a pasar con mi poder? Y sobre todo porque China está atacando a lo que sabe que es la línea de flotación de lo que le permite ser ese imperio a Estados Unidos, una vez más, la economía. Ahora mismo hay un proceso de desdolarización espectacular, pero espectacular día a día, que lo que nos cuentan hoy nos sorprende, al día siguiente ya no es sorpresa porque hay otra sorpresa muchísimo mayor. Piensen que ahora mismo nos están diciendo que dentro de 2 meses, en agosto, los BRICS, esta unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se van a reunir en Sudáfrica y ya hay una 50 de países que se han postulado para unirse a ese bloque. Una 50 de países. Además, algunos de ellos muy ricos en recursos naturales, es decir, que no solamente hablamos de poder actual, sino de potencial para el día de mañana, y que uno de los objetivos que tienen, por lo menos así nos lo están anunciando, es la creación de una moneda nueva para ellos, para todos estos países, para realizar todas sus transacciones internacionales, abandonando completamente el dólar, que en cierto modo ya lo han abandonado en gran medida. Me parece apasionante esto. El libro es muy vasto para todos porque habla de todas estas cosas. Es casi enciclopédico y de verdad yo me he quedado sorprendido por la diversidad, la variedad de temas que aborda y el diagnóstico preciso que realiza sobre muchas cosas. Pero yendo un poco al fondo de esto que adelantaba Víctor, pareciera que estamos en el vértice de un cambio de modelo, que es lo que usted menciona aquí y que me parece interesantísimo entender, porque a los que ya tenemos un camino andado y un kilometraje y vivimos en este mundo bipolar de la Guerra Fría, el polo occidental liberal encabezado por Estados Unidos y el polo soviético comunista del otro, que es el modelo que heredamos de la Segunda Guerra Mundial. Y que eso se desmantela y se desmorona. En los 90 se cae, Estados Unidos queda como el único poder hegemónico y estamos llegando, me parece, a los últimos rounds de esa pelea. Es decir, Estados Unidos dejará, si no es que ha dejado de ser ya, un poder hegemónico. Lo vemos mucho en América Latina, cuando volteamos a ver la presencia creciente de China en Brasil, en Perú, en Colombia, con banco, con inversiones, con empresas chinas. Ahora México justamente está enfrentando, entre muchos otros problemas, este tema del nearshoring, que parece como una gran oportunidad por el desmantelamiento de una serie de inversiones estadounidenses, europeas y chinas en aquella región del mundo para venir a instalarse aquí y entrar al mercado estadounidense. Pero bueno, estamos en un cambio de modelo, estamos en un modelo que se desmantela, que se cae, porque esto ha tenido muchas repercusiones en lo político. Sociedades insatisfechas, democracias cuestionadas, regímenes que pareciera están en el vértice de un cambio enorme. Lo vemos en Turquía, en Rusia, en Brasil, en México, en muchas regiones del mundo. España acaba de tener elecciones hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, y está también en el momento tal vez de un cambio importante en términos de, ahora en julio volverá a celebrar elecciones. Es decir,
da la impresión, y en este espacio lo hemos discutido muchos, que el modelo anterior fue incapaz de satisfacer las necesidades de grandes grupos sociales. Usted lo menciona en el libro. Sociedades insatisfechas que están buscando otros modelos. ¿Hacia dónde, coronel? ¿Hacia dónde, Pedro, va esto? ¿Podemos trazar algunas líneas hacia adelante? Pues creo que lo ha definido usted perfectamente. Recuerde que a partir de 1991 se hablaba del fin de la historia, de que todo el mundo iba dirigido hacia esa democracia liberal, capitalista, y ahora lo que estamos es el inicio de otra nueva historia. Esto, de lo que estamos viviendo ahora, que quizá no somos plenamente conscientes, esto se estudiará el día de mañana en los libros de historia. Este cambio de paradigma absoluto. Como usted ha dicho, las democracias, lamentablemente, y ojalá seamos capaces de reinventarlas, de reforzarlas, ahora mismo están muy desprestigiadas por buena parte de la población, que ve que las aspiraciones que se le habían prometido dentro de este ámbito democrático no se están cumpliendo ni muchísimo menos. Es verdad que además en muchos casos son democracias muy artificiales, donde lo que abunda son las injusticias sociales, las desigualdades, el clasismo, y hay muchas personas muy disgustadas, como usted decía, y que están en cierto modo ansiosas de que venga alguien a ofrecerles un nuevo modelo. Y este nuevo modelo lo están ofreciendo, lo ofrece China también, un nuevo modelo social, político y económico, que es lo que ellos llaman el socialismo moderno, que además dicen que garantiza precisamente satisfacer, como usted decía, mejor las necesidades e intereses de los ciudadanos que la propia democracia. Esto es muy preocupante, sobre todo para los que creemos evidentemente en la democracia, ¿no? Que tendrá sus imperfecciones, pero a pesar de todo, pues nos ha funcionado relativamente bien, no nos vamos a quejar. Pero es que esto está cambiando de una manera tremenda, porque efectivamente se juntan demasiadas cosas. Como se dice esta expresión estadounidense, el que nace de allí, de la escuela de guerra, que el mundo siempre ha sido VUCA, volátil, ambiguo, incierto, complejo. Pero mire usted, es que hoy en día hay circunstancias que son totalmente novedosas. Y una de ellas es precisamente esta aceleración de acontecimientos y algo que yo denomino esta simultaneidad de disparidades, que nosotros, los europeos, los occidentales, creemos que el mundo es como a nosotros nos debería gustar, pero en cambio el otro mundo, que es mayoritario, va en una dirección completamente diferente. Y ahora mismo, pero vamos a chocar, evidentemente, porque Estados Unidos no puede permitir, bajo ningún concepto, que le quiten el cetro mundial, que es lo que pretenden. Y en la otra parte, cada vez que se siente más reforzada, más amparada, con unas medidas que verdaderamente son apabullantes, porque encima tienen la ventaja de que esos sistemas autoritarios no tienen una de las características de la democracia, que es la alternancia política, que vemos que debilita también mucho a las naciones, porque nos enfrenta, nos polariza, nos fracciona, y solo tenemos que ver el caso en Estados Unidos. El mismo, claro. Pero ahí tengo la hipótesis, no lo sé, perdón, don Héctor, ahora vamos, pero porque hay gente que afirma que el enfrentamiento militar o el choque militar entre China y Estados Unidos es ineludible y que pasará en 3, en 5, no sé cuántos años, no lo sé. De verdad deseo que no, y que el mundo no se vea enfrentado a una situación así. Pero veo a Estados Unidos tan fragmentado internamente con estos choques brutales entre un conservadurismo blanco, anglosajón, hiperreligioso y a otro mundo de minorías multirraciales que lo veo muy difícil. Siempre se ha dicho que una guerra es un elemento de unión, ¿no? de unidad, de cohesión. Nos juntamos todos y vamos contra el de enfrente. Y no dudo que pueda surgir en Estados Unidos algún político descabellado. En días recientes se está enfrentando un juicio, el descabellado Naranja, pero que pueda pretender unir al país por lanzarse contra China. Pero usted ve desde la perspectiva militar que esa confrontación es ineludible, o hay vías donde eso se pueda salvar. Mire, si atendemos a los ejemplos históricos, y yo ya lo ponía en mi primer libro, publicado en 2017, Así se domina el mundo, que decía que ese choque, bajo mi punto de vista, es inevitable. Pasarán 5 años o, como ha dicho usted, 50 años, porque esto es lo que hemos vivido. Cuando una potencia que se siente amenazada, que se vuelve muy peligrosa, como usted decía, porque entre otras cosas también es una manera de intentar sortear sus problemas internos, claro, es que tiene que hacer algo para evitar que la potencia creciente, la amenazante, le quite una vez más el caramelo de la boca del que ha disfrutado durante tanto tiempo. Y esto la historia nos demuestra que hay una quincena de ejemplos similares y básicamente todos, podríamos decir, acaban en un enfrentamiento de alta intensidad.
Y es probablemente a lo que estamos abocados. Casi todos empezaron en algo similar a lo que estamos viviendo. Un enfrentamiento económico, es la guerra del Peloponeso, entre una Esparta y una Atenas, que comienza exactamente en esa situación. Le decía a Esparta, no me tengas miedo, si yo solo quiero comerciar. Pero para comerciar tengo que tener una buena ruta logística marítima, eso significa que tengo que tener una buena armada para protegerla, y el momento que tengo una buena armada tengo que proteger las costas con un ejército de tierra, y ahí sí que ya soy una amenaza. Y termina la guerra del Peloponeso. Y esto estamos viviendo prácticamente lo mismo, podríamos poner muchísimos más ejemplos, porque esto que ahora mismo es la guerra, ahora mismo estamos en guerra, pero de momento es una guerra tecnológica, financiera, económica, también cognitiva, para intentar, digamos, demonizar al adversario por parte de unos y de otros, que es un poco preparar la guerra convencional, pero probablemente terminemos por desembocar en algo mucho más serio. Es verdad. Ojalá y no. Si me permite, ojalá, por supuesto, ojalá yo estuviera equivocado, por supuestísimo. Nadie desea menos la guerra que los militares, que precisamente porque la conocemos, el horror que significa. Pero es un poco lo que estamos viviendo. Es verdad que hoy, como capacidad de destrucción, la mayor la tiene Estados Unidos con mucha diferencia. Piense que su presupuesto, que oscila sobre los 800.000 millones de dólares anuales... En defensa. En defensa, estamos hablando que es el 80% del presupuesto de defensa de todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, obviamente... ¿Incluida China? Sí, China... Pero ahí sabemos poco porque sus datos nunca Correcto. son... Correcto. La falta de transparencia es una norma, y en el caso de la defensa muchísimo más. Además hay muchas formas, porque no sabemos si en el presupuesto de defensa está incluido las pensiones, está incluido los sueldos. Claro. Es decir, es muy complicado. Pero aún así estamos hablando que China puede ser emplear 10 veces menos en defensa que todavía utiliza. Estados Unidos. Es verdad que es un presupuesto también muy elevado. En este mismo contexto, coronel, ¿cómo podemos entender la injerencia, si es que todavía existe directa, de una potencia como Estados Unidos en los procesos democráticos de los países para la definición de candidatos o para influir de alguna manera en estos procesos? Usted hablaba en algún momento de que México dependería de alguna manera de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene por ahí algunos hilos que puede mover para la definición en un futuro en la democracia. ¿Cómo es esto? Pues es que esto es una norma que ha pasado siempre con todos los imperios. Todos los imperios siempre han querido tener en los demás estados satélites. En los demás estados, gobernantes que les sean afines, obviamente. Eso lo ha intentado no porque Estados Unidos sea especialmente perverso. Si mañana es China la que domina el mundo, lo hará exactamente igual. Y de hecho ya lo está intentando. Pregúntele a Putin. Esto es una norma. Es decir, todos intentan tener, efectivamente, pues personas que coincidan con su política exterior, incluso hasta con su política interior. Esto ha sido una norma. Los ejemplos creo que abundan. Aquí ustedes lo tienen muy bien en Centroamérica y en Sudamérica. Lo que sobran son esos ejemplos, especialmente durante la Guerra Fría. Con lo cual no acusemos, yo no quiero acusar o demonizar a ningún país en concreto, porque lo haría cualquiera que estuviera en la misma situación. Es cierto que a través de, por ejemplo, de los servicios de inteligencia, de la diplomacia y de algo muy importante que es la economía, una vez más, se consigue subordinar a países. Una manera de tenerlos subordinados, en el caso de Estados Unidos, con sus dos grandes herramientas geoeconómicas que crean la cumbre de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la presión ha sido máxima en muchísimos países, por supuestísimo. Y no solamente con sus grandes grupos de inversión, pues BlackRock, Fidelity, Vanguard, Blackstone, todos estos grandes grupos, también es una manera de presionar, evidentemente, a los países, al final, para conseguir que les sean leales. Y hay veces que a los gobernantes no les queda más remedio que serles leales, porque si no saben lo que les sucede. Hay países que, por ejemplo, en el contexto americano, que son fundamentales para Estados Unidos, esté quien esté en el gobierno. Podemos hablar del caso de Colombia, donde Estados Unidos tiene bases muy importantes que le sirve para controlar el canal de Panamá, y obviamente no va a perder el ascendiente que tiene en un país, en este caso como puede ser Colombia. Lo mismo que no va a permitir bajo ningún concepto que otras terceras potencias instalen bases militares en el continente europeo. Eso sí que para Estados Unidos es una línea roja total y absoluta. Pero mire, es muy curioso porque, y se puede encontrar en Internet, recientemente una general de 4 estrellas estadounidense que manda el mando central y amenazaba incluso a los 3 países que son los principales
proveedores de litio en el mundo, porque estamos hablando de Sudamérica, que se lo estaba vendiendo a China. Así es. O incluso una senadora estadounidense de origen cubano que amenazaba a Argentina, porque Argentina parece ser que tiene negociaciones con China para que establezca China bases militares, incluso en la parte inferior, en la parte sur, más sureña de Argentina, que le permitiría controlar en cierta medida la Antártida. Quiere decir que este juego va a seguir, y más en este contexto, como usted decía antes, donde no solamente China, Rusia, India están penetrando con mucha fuerza en el continente americano, y eso inquieta enormemente a un Estados Unidos que sigue un poco aplicando esa doctrina Monroe de Estados Unidos, América para los norteamericanos. Sí. Hay muchos teóricos que dicen que la problemática interna en Estados Unidos ha provocado su repliegue de América Latina, porque en los 70s, en los 80s tenía una enorme presencia, intervención en estados locales, etcétera, y ese espacio lo ha dejado libre, que ha aprovechado China enormemente. En este tránsito de un modelo antiguo que ya está agotado, en desuso, a un nuevo modelo, está viendo el tiempo, ya nos platicando 20 minutos, poco más, y parece apocalíptico, ¿no? Todo lo que comentamos, lo que hablamos. Pero la pregunta, coronel, es un poco, ¿qué está siendo disruptivo en este momento? Digo, me viene a la mente el tema, obviamente, la era digital, la inteligencia artificial, cómo va a rivalizar con el trabajo como lo conocemos, las soledades a las que se refería al principio, las enfermedades mentales, ¿qué representó la pandemia para el mundo? ¿Qué está siendo más disruptivo en este momento en el mundo, coronel? Pues ese conjunto de circunstancias, porque no podíamos destacar ninguna, quitando el ámbito geopolítico, lo que hemos comentado, este enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Es que se están juntando demasiadas circunstancias. Por eso una de las cosas que pongo revolucionarias en el libro es que creo que los países inteligentes deberían crear un ministerio del futuro, con personas muy transversales, de conocimientos muy transversales. Y muy plurales, ¿no? Para ver, pero no un futuro a muy largo plazo, casi un futuro inminente. Sí, la siguiente década. Porque usted lo decía muy bien con el tema de la educación. Es que ahora mismo en muchas facultades lo que se está estudiando no se va a poder aplicar porque va a ser absolutamente obsoleto, es que no va a servir para nada. En el tema de la inteligencia artificial, el otro día Coca-Cola nos sorprendía con un anuncio que si no está al 100% creado con inteligencia artificial, casi. Un anuncio totalmente, vamos, revolucionario también, ¿no? Piense lo que va a significar, por ejemplo, para hacer los grandes cálculos en ingeniería, en arquitectura, lo que va a significar para el periodismo, que haya inteligencias artificiales que están presentando programas. Tenemos una estación de radio en México que un resumen informativo lo dan robots. Claro, con lo cual hemos de pensar que es que el cambio es absoluto en todo. Y por tanto necesitamos personas que no solo efectivamente se miren a sí mismo el ombligo, sino que tengan esa mente muy abierta de ver por dónde está yendo el mundo en todos los órdenes y, por supuesto, que comprendan muy bien las claves geopolíticas. Porque al final, por más que se quiera hacer una buena política nacional, va a ser imposible porque el mundo en cierta medida te va a condicionar, te va a marcar el camino, y por eso hay que entender de muchísimas cosas, más allá de ser un buen demagogo, de ser un buen vendedor casi de humo, o de hacer esa magia política que algunos saben hacer de manera magistral. Sí, tenemos nuestra propia dosis de este tipo de liderazgos. Menciona usted, evidentemente, lo que precedió fueron las metas del milenio. Hoy tenemos estas metas de desarrollo sustentable. Y usted hace un análisis muy crítico de esto. Por ejemplo, el tema de la pobreza, que sigue estando ahí en el debate continuo. Combatir, abatir, eliminar la pobreza. Y llevamos décadas de programas mundiales de las Naciones Unidas, de Estados Unidos, de la Unión Europea, y no acabamos con este problema. Lo hemos hecho mal, no hemos sabido cómo hacerlo, el dinero se invierte. ¿Qué pasa con la pobreza que no la podemos eliminar? Sí, efectivamente. Estos objetivos de desarrollo sostenible, los grandes 17 objetivos, son más que loables. ¿Quién de nosotros se opondría a ello? Acabar con la pobreza, con las guerras, con el hambre, que todo el mundo tenga acceso al agua limpia y potable. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Tenemos que entender un poco lo que subyace detrás. Efectivamente, detrás de esas grandes utopías, piensen que lo que no se lucha de verdad es contra las grandes corrupciones. Lo que curiosamente a nadie se le ha ocurrido decir, vamos a acabar con los paraísos fiscales, que es donde de verdad está guardando el dinero de los grandes poderosos. A nadie se le ha ocurrido, ¿no? Porque entre otras cosas ahí lo que subyace es ese globalismo
dirigido por una pequeña élite que intenta dirigir la vida de los demás, decirles cómo tienen que comportarse hasta en sus relaciones familiares. Y por tanto, no podemos tampoco caer en esas trampas muchas veces muy civilinas que, adornados de grandes palabras, muy loables, como estamos comentando, esconden a veces pues, algo mucho más, menos loable y con diferencia, ¿no? En muchos aspectos. Piense, por ejemplo, el agua. El agua resulta que cada vez va a estar más controlada, y ya lo está por grandes multinacionales, incluso ya cotiza en algunas bolsas, cuando el agua hasta los romanos lo consideraban que era un bien res extra commercium, que debía ser accesible a todo el mundo, y por eso traían por sus acueductos, incluso decenas de kilómetros, el agua de la mejor calidad, y montaban tantísimas fuentes. Es decir, que tenemos que entender muchas veces porque esto que te lo digan esos personajes, que ellos viven a otro nivel completamente diferente, y que te dicen que tú tienes que vivir a un ritmo inferior al que ahora mismo vives, tenemos de entrada que desconfiar, ¿no? Porque, ya digo, hay muchas cosas que nos llaman la atención. Como todo, yo lo hago con una reflexión muy profunda, una crítica incluso de los que defienden la Agenda 2030, una crítica de los que están en contra de la Agenda 2030, y luego hago mi propia crítica. Y, por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención, que lo que son los 189 objetivos, que son el desarrollo de las 17 grandes metas, por así decirlo, a nadie se le ocurre hablar del valor de la familia. No está. Cuando tanto en España como aquí en México sabemos que la familia es muy importante y es un bien que creo que debemos defender a toda costa. Porque cuando ha habido grandes crisis, grandes necesidades, ¿quién nos ha apoyado sobre todo? Solo la familia. Es el entorno familiar. Entonces, hay muchas cosas que chirrían cuando se analiza verdaderamente a fondo. Y por tanto, creo que no debemos caer a lo mejor en esa ingenuidad de pensar que estas grandes élites de verdad lo van a hacer por el bien de la humanidad en general. Ojalá se consiguiera, evidentemente, ojalá se consiguiera, pero para eso haría falta, lo primero, tal cantidad de dinero, porque ¿qué es la pobreza? ¿La pobreza es vivir como vive el americano, el estadounidense medio? Porque es el mayor consumidor del mundo. Hoy en día no habría recursos en el planeta que alcanzaran para mantener el ritmo de vida estadounidense para los más de 8.000 millones de personas que ya habitamos en nuestro querido planeta Tierra. Es decir, que hay que analizar muchas cosas verdaderamente en profundidad y no dejarnos arrastrar muchas veces por este artificio político del que ya estamos hablando. Y hay regímenes que se encuentran en la encrucijada y encuentran este camino para acabar con la pobreza dándoles recursos públicos, pensiones universales y pensiones para los más desposeídos. Y también hay regímenes que se encuentran en la encrucijada para tener ese control de darle muchos recursos económicos a sectores para que sean afines a ellos y que les ayuden, según ellos, a transformar el país. Y me refiero a los gobiernos o a los regímenes que les dan recursos a sus ejércitos. ¿Qué hay con ello? ¿Cuáles son los principales peligros que puede tener un gobierno, un régimen que les da suficientes recursos, millonarios, millones de pesos, para hacer carreteras, para hacer proyectos insignia, para mantenerse a estos controles? Sí, muchas veces es una forma de control social, ¿no? Porque, como decimos, si de verdad queremos beneficiar al conjunto de la sociedad, lo que deberíamos hacer es, en vez de darle el pescado, enseñarle a pescar, ¿verdad? Y aquí muchas veces lo que le estamos dando el pescado, pero para que no molesten, para tenerlos incluso un poco marginados, para que así los que de verdad manejan los hilos de los países pues se sientan todavía más cómodos. Porque, bueno, ya ¿quién va a molestar por si ya le estamos dando el pescado? Incluso si hace falta que se lo demos ya cocido, pues se lo damos también cocido o frito, como sea, ¿no? Esto efectivamente suele ser una gran trampa, porque creo que la manera de dinamizar verdaderamente las economías deben ser otras. Deben ser otras de dar posibilidades, muchas veces de no poner tantas zancadillas burocráticas para que se pueda crear empleo, que las pequeñas y medianas empresas, que son las que verdaderamente sostienen los países, puedan generar esa riqueza, porque si no, muchas veces, si caímos en esa debilidad de todo basarlo en el papá-estado, que también es lo que se llama el estado terapéutico, en el que parece que nos ofrece todo tipo de bienes y de incluso no solamente de bienes, sino de acabar con aquello que nos produce miedo, que nos produce temor, pues probablemente estemos equivocados, porque ya la historia también nos demuestra que esos sistemas han terminado por fracasar. México enfrenta, coronel, ahora hablaremos de esto, porque además es una de sus múltiples especialidades, que es la seguridad y la seguridad nacional y la inteligencia y la contrainteligencia. México enfrenta graves problemas de seguridad pública. Grupos criminales, narcotráfico, esta relación perversa con Estados Unidos por el consumo de drogas, ahora afectados gravemente por el fentanilo que viene de China. En fin, estamos y no hemos encontrado fórmulas de solución.
Abordaremos esto en un momento más para que nos diga, pero tengo mil inquietudes, usted que ha vivido en tantos lugares, desde este lado del mundo como que volteamos a ver a los países nórdicos y pensamos que son las democracias sociales o liberales que han encontrado el mayor o mejor equilibrio entre pensiones generosas, muy grandes, una recaudación fiscal importante y un equilibrio ahí. Usted ha estado allá, ahora nos dirá si es así. Y si lo han logrado, y si no, le voy a decir qué país ha logrado el mejor avance. Estamos con don Pedro Baños, un hombre excepcional que ha estudiado muchas cosas y que las comparte en este libro con nosotros. Mensajes, volvemos. Estamos de regreso con el coronel Pedro Baños. Hay países que lo han hecho bien. Y yo admiro a España y veo a España con admiración y respeto porque veo este salto enorme que pegó en 4 décadas. Pero luego desde acá tenemos esta nostalgia de los países escandinavos, ¿no? Y de Suecia y Noruega y Finlandia, que han logrado como equilibrios sociales con amplia cobertura médica, altos niveles de educación, y uno diría, lo han hecho muy bien. Pero usted ha estado ahí en los terrenos. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál nos diría, ese es un buen modelo? Además, concretamente en Noruega me pasé prácticamente un año, en el año 1993, en la zona del Ártico con un tema militar. O sea, que los conozco muy bien también esos países. Pero claro, mire, es que el tema de Noruega es que es fácil. Estamos hablando de 4,5 millones, 5 millones de personas. Es decir, un barrio de Ciudad de México. Es correcto, lo iba a decir. Es Iztapalapa en la Ciudad de México. Es muy sencillo. Y además piense que estamos hablando con tan poca población, es el principal fondo soberano del mundo. Del mundo. Es decir, que tiene mucho dinero. Y claro, cuando tú tienes mucho dinero y puedes dar todo tipo de prestaciones sociales, pues normalmente la paz social la tienes básicamente garantizada. Pero ha hablado usted de Suecia. Suecia ahora mismo es un país que era modelo para muchas cuestiones, incluso la enseñanza, y ahora tiene un deterioro social muy importante. Hoy, sin ir más lejos, leía una noticia de que el número de violaciones a mujeres se había multiplicado por 500 en Suecia. En Suecia en 2 o 3 años. Es decir, que esos modelos que nos parecían tan maravillosos, no lo son a lo mejor no lo son tanto. Y además son modelos que pueden ser válidos para esos países, con una idiosincrasia muy particular, con una población muy particular, pero no son extrapolables para otras partes del planeta. En el caso de España, es verdad que se tuvo el acierto de conformar una gran clase media, que es lo que al final da estabilidad a un país. Ya empezó a finales en los años 70, se consolidó ya luego con la democracia, y a pesar de todo, y por mucho que nos quejemos, seguimos siendo unos privilegiados. Pero tampoco podemos ignorar que, sobre todo en los últimos años, quizá en los 10, 12 últimos años, ha habido un gran deterioro de la política. Una política que hace que haya muchos españoles que están desilusionados, desencantados con la política. Y lo han demostrado en las últimas elecciones de hace unos días, municipales y autonómicas, donde el mayor voto fue de los que no votaron, la abstención, el 35%, la segunda mayor abstención de la historia de España. Quiere decir que esto es muy preocupante, porque hay una gran desafección con respecto a la política. ¿Por qué? Porque hay políticos que, quizá pensando que no había otro sistema mejor que la democracia, han abusado de ella. Ha habido mucha corrupción, ha habido mucho nepotismo, lamentablemente lo vemos todos los días, por parte de todo el espectro político, no me fijo en ninguno en concreto porque son todos, con escándalos permanentes, que casi nos hemos hasta habituado a ello los ciudadanos, los hemos, digamos, interiorizado o naturalizado, porque como son tantos uno detrás de otro, y eso, pero al final eso significa que la democracia está en riesgo también desde dentro, no solamente, como antes comentábamos, desde fuera, por estos nuevos modelos autoritarios, no, también desde dentro está muy desgatada. Y eso, sigo diciendo, que tanto Europa como España en concreto seguimos siendo unos privilegiados pensando lo que hay en el resto del mundo, que donde sobran son injusticias sociales, todo tipo de desigualdades, de una pequeña élite domina el país y el resto vive en la miseria de verdad, y por tanto, pero a pesar de todo me preocupa ese deterioro, y ese deterioro nos ha llevado también a una polarización extrema.
a muchos ciudadanos nos han convertido en verdaderos hooligans políticos, en talibanes políticos, en el sentido de que tenemos que defender a los que nos dicen que son los nuestros, cometan las mayores de las barbaridades y de las atrocidades en algunos casos. Y en cambio tenemos que atacar a muerte a aquellos que nos dicen que son nuestros adversarios Algo políticos. muy cercano de donde estamos hoy parados en México, ¿no es cierto? Sí. Hay que defender a los nuestros. Oiga, es que los nuestros hacen cosas mal. Bueno, pero no importa, son los nuestros. Sí, recordaba que España estuvo tan en los cuernos de la luna que justo coincidió cuando fue campeón de la Copa del Mundo en Sudáfrica con Nadal jugando muy bien en ese momento, con Fernando Alonso en Fórmula 1, en fin. Pero bueno, el tema es de sociedades cada vez más polarizadas. Recordamos esta escena de enero de 2021 en la Casa Blanca, ¿no? El Capitolio. Sí, el país que representa pues la tradición democrática del mundo, ¿no? La toma del Congreso, del Capitolio. Y luego, hace 6 meses, en diciembre, vimos lo que pasó en Brasil, ¿no? También recién llegado al poder el nuevo presidente Lula. En fin, España, estas elecciones recientes, ¿no? Con esta vuelta a la derecha que hay en España, y estamos viendo que los países, los electorados están divididos, ¿no? Prácticamente, y eso no permite la convivencia política y, más allá de eso, la gobernabilidad, ¿no? Se ha vuelto muy, muy complicado. Ese es el signo de los tiempos, eso es lo que vendrá en los próximos años. Coronel. Eso es lo que estamos viviendo y la tendencia es a empeorar, efectivamente. Pensemos que si al final hay ese cambio de gobierno en España, yo casi no quiero ni pensar lo que puede estar en las calles, cómo se pueden movilizar las calles, ¿no? Pero es que esto está pasando, como usted bien ha dicho, en prácticamente en todos los países democráticos. Esa polarización, esa ruptura de la sociedad, que en cierto modo lo propiciaron algunos políticos porque les beneficiaba, porque de esa manera tenían unos votos cautivos, unas personas que les iban a ser siempre fieles, pasara lo que pasara, hicieran lo que hicieran, pero al final eso es romper la sociedad. Porque ¿qué es lo que nos falta? Y usted hablaba también al principio de liderazgo. Es que nos falta ese liderazgo, nos faltan verdaderos estadistas que piensen no en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones. Es lo que nos falta, es de lo que carecemos. Personas ilusionantes, que cuando vayamos a votar, no vayamos a votar al menos malo, sino que vayamos a votar a alguien de verdad porque le consideramos el mejor. Y ahora mismo lo que tenemos es unos índices de popularidad entre los países, entre los políticos europeos, bajísimo. No hay ninguno que apruebe, ni siquiera llega al 5. Cuando nos guste o no nos guste, la realidad, y lo pongo en el libro, pero no por encuestas hechas en China, encuestas hechas por Harvard, la Universidad de York en Canadá, resulta que mayoritariamente, tanto los chinos viviendo en China como los chinos expatriados, resulta que apoyan, digo mayoritariamente, más del 90%, al régimen de Xi Jinping. Sí. Entonces, fíjese si es preocupante. Porque es el suyo, ¿no? Cuando resulta, es el suyo, efectivamente, Claro. porque ellos están mucho más unidos. Mientras que ¿cómo nos ven a nosotros? Nos ven como sociedades rotas. Y si nos ven como sociedades rotas, significa que nos ven vulnerables y, por tanto, más fácilmente asequibles a sus, digamos, al planeamiento que ellos están haciendo para el día de mañana, para su propio futuro. Y esto es tremendamente preocupante. Creo que en las democracias en general nos equivocamos al pensar que no debíamos tener líderes fuertes, porque a ver si va a surgir en Europa otro Hitler, ¿verdad? Quizá hemos sido demasiado inocentes en ese sentido y no nos importaba que cualquiera nos dirigiera. Y creo que es el momento de las democracias volver a tener líderes que nos proporcionen credibilidad, confianza, ilusión, porque si no, que sepamos que al final van a triunfar los otros modelos autoritarios. Parecía que en el 2018 teníamos aquí uno de esos, ¿no? Sí, uno con esperanza, apostándole a la democracia, y resultó que no, 5 años después, ¿no? A eso iba. ¿Cómo construir esos nuevos liderazgos? Porque hemos tenido las experiencias en México y en otras partes del mundo en donde pueden llegar a cargos importantes futbolistas, cómicos, sí, otros perfiles que pueden tener esas características que usted menciona, pero no son capaces, suelen ser peores y dejan los lugares que gobiernan en la ruina. Es que no podemos confundir un líder carismático con un flautista de Amelín. Usted me habla de flautistas de Amelín, que nos arrastran como si fuéramos efectivamente ratoncitos, ¿no? Así es, y nos llevan a todos así a despeñarnos. Tenemos algunos. Es que necesitamos algo diferente. Y lo primero para ello, la clave es volver a prestigiar la política. Una política absolutamente desprestigiada y, por tanto, que hace que los mejores no quieran ir a la política. Primero porque son destrozados como persona
incluso su propia familia, son acusados de todo tipo de barbaridades, difamados. Es algo horroroso, ¿no? Tenemos que tener a los mejores bien pagados, bien exigidos, para evitar efectivamente estos casos de corrupción que debe ser perseguido, pero además con la máxima dureza, como no. Y para ello a lo mejor, pues como pongo en el libro, es si necesitamos crear una academia de formación de políticos, que no significa que vaya solo la oligarquía, los más ricos, no, no. Personas que vengan de los estratos más bajos, los más humildes, pero personas capaces, personas inteligentes, personas que tengan esa vocación de servicio. Ponía en el libro anterior, que es una reinterpretación de la obra del Príncipe de Maquiavelo, ponía que actualmente los políticos tenían que tener 4 Es. Era épica, estética, eficiencia, porque si no tenemos esas, ¿de qué estamos hablando al final? De transparencia, de vocación de servicio, estamos hablando de honradez y estamos hablando que todo eso tiene que estar rodeado de una gran capacidad para ser eficiente, es decir, hacerlo todo de verdad bien, que es lo que nos está faltando en muchos casos. Es decir, si no tenemos, una vez más, esa ética, esa estética y esa épica y esa eficiencia, ¿qué políticos tenemos? Es decir, muchas veces tenemos verdaderos charlatanes, respaldados por equipos magníficos de marketing político, que están haciendo un grave daño a la democracia, porque lo estamos viendo que en muchos casos ya no son oradores, está perdiendo la oratoria, simplemente son lectores de papeles que les han preparado buscando la palabra exacta que tienen que decir, incluso en qué momento la tienen que decir, para intentar conmocionar, emocionar a las poblaciones, en cierto modo para engañar a las poblaciones. Porque tristemente lo que estamos viendo es que la mentira se ha institucionalizado en el ámbito de la política. Y eso es algo que los ciudadanos deberíamos ser mucho más conscientes de ello y racionar ante ello. Que creo que los ciudadanos, en general en las democracias, estamos siendo excesivamente pacientes. Cuando escribí este libro sobre Maquiavelo, yo decía, si Maquiavelo levantara la cabeza, estaría asustado, primero, por lo que nos están haciendo los políticos, porque Maquiavelo también nos hablaba del político bueno, que era lo que para él era Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, que se preocupaba de los ciudadanos, que no abusaba ni de su honra, ni de su hacienda, ni de su persona. Y yo decía también, y si Maquiavelo levantara la cabeza, estaría asombrado de la falta de reacción ciudadana, de cómo permitimos todo tipo de tropelías, que las estamos viendo y cómo nos están engañando casi en directo y no reaccionamos. Creo que los ciudadanos, siempre de modo pacífico, es el momento de reaccionar para buscar otras fórmulas políticas, sociales y económicas en este momento histórico que estamos viviendo, para que precisamente no perdamos la democracia y no caigamos en algún autoritarismo de uno o de otro signo. Sí, me regreso al tema que se abordaba antes del corte, cuando hablaba de la pobreza. El debate sobre la renta básica universal, que es un debate muy presente y que se hace más presente en tiempos electorales. Y el otro es el impuesto a los más ricos, que incluso ya fue discutido en París, en la OCDE. ¿Cuál es su visión sobre esos temas? Mire, lo del impuesto sobre los ricos pues también es algo propio de los populismos, ¿no? Es decir, van a pagar solamente los ricos de verdad. No nos engañamos, los ricos de verdad no van a pagar nunca, porque para eso tienen, entre otras cosas, los paraísos fiscales o en Europa, algo que a mí me parece un escándalo y que lo digo siempre que tengo oportunidad, los llamados países de baja fiscalidad, que simplemente no se consideran paraísos fiscales porque teóricamente existe transparencia bancaria. Es una vergüenza. Recuerden que a finales del año pasado hubo un acuerdo internacional para que las grandes multinacionales empiecen a pagar el 15% de impuestos teniendo en cuenta sus ingresos. El 15%, cuando hay países en Europa que los ciudadanos pagan el 50 o el 60%, y les van a decir que los que de verdad generan miles de millones lleguen a pagar el 15%, que veremos a ver si se cumple. Es decir, esa es la gran sinvergoncería que existe, ¿no? Los ricos de verdad no van a pagar nunca, no nos engañemos. Pensemos que en Delaware, el segundo estado más pequeño de Estados Unidos, ahí están asentadas las principales 500 corporaciones del mundo, para no pagar impuestos prácticamente. Entonces, lo lanzamos una vez más con el tema de la Agenda 2030. ¿Quién paga de verdad los impuestos? La clase media.
La clase media, que es la que soporta todo. Una clase media que en algunos países ya no puede más. Hay gente que está abandonando los negocios porque no le es rentable seguir esforzándose simplemente para pagar impuestos obteniendo muy pocos rendimientos. Y al final todo el mundo trabaja, evidentemente, para obtener sus propios beneficios. Entonces hay tantas cosas que cambiar. Eso es puro populismo, evidentemente. Y luego me preguntaba, perdón... Sobre la renta básica universal, sí. Mira, El debate, que es un debate global, además. Yo lo trato en el libro. ¿Qué significa? Si vamos a un mundo en el que va a haber trabajos diferentes, seguro, pero va a haber cientos de millones de trabajos menos. Y lo están diciendo las principales instituciones internacionales. Significa que va a haber cientos de millones de personas que no van a tener medio de subsistencia, salvo que se le proporcione de alguna manera. Que eso no significa que se le vaya a proporcionar de manera eterna, pero si obviamente todo el mundo, por supuestísimo, no podemos dejar a nadie atrás. No significa ser liberal o ser lo que sea, no tener conciencia social, por supuestísimo, hay que apoyar a todas las personas, pero a lo mejor no de manera eterna, porque además es verdad que hay sitios donde ha funcionado, en otros sitios no ha funcionado, dependiendo también de la idiosincrasia de cada pueblo, de cada nación, pero lo que sí que es cierto es que al menos durante un tiempo habrá que proporcionárselo, hasta que esas personas puedan encontrar su camino por sí mismas, si es que pueden encontrarlo, porque vamos a un mundo tremendamente complejo. Y algo que podría parecer una medida como muy socialista extrema, casi comunista, en algunos casos, pues es que a lo mejor la tenemos que poner en marcha, porque no va a haber otra solución. Hay una parte de las preocupaciones globales, tiene que ver con el crimen organizado en sus diferentes presentaciones. Aparece en México, en Centroamérica, Estados Unidos y tiene al mismo tiempo operaciones en Europa, Asia. ¿Cuál es la tendencia y hacia dónde va con la utilización incluso también de parte de ellos de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías? Donde pareciera que en algunos momentos pareciera que estas organizaciones criminales están por arriba de la estructura de los estados. Sí, ¿cómo lo ve? Es un problema muy importante, sobre todo para determinados países. En general es para todo el mundo, ¿no? En aquellos países que podríamos considerar incluso casi fallidos en el sentido de que no controlan todo su territorio, a toda su población, pues especialmente más, ¿no? Porque además eso del crimen organizado también está relacionado con los paraísos fiscales. Claro, por porque ahí es donde mueven el dinero, claro. Y con lo cual tiene tanto potencial económico que, claro, es que corrompen a políticos, a jueces, a policías, a todo el mundo. Pensemos que, por ejemplo, si hablamos de la cocaína que se produce en 3 países sudamericanos, cuando llega a Europa, su precio se ha multiplicado con respecto al de origen por 20 o por 30. Sí, claro, brutal. Imagínense, es que eso permite corromper prácticamente todo. Así es. Y por no hablar de que algunos políticos también la consumen, ¿no? Con lo cual a lo mejor tampoco hay una especial voluntad política. Pero quiero decir que esto es un tema muy complejo en el que falta mucha parte de voluntad política, en el que hay muchas figuras involucradas, por supuestísimo, y del que además efectivamente tienen tanto dinero que muchas veces tienen las mejores de las tecnologías. Por ejemplo, cuando empezaron los teléfonos vía satélite, los primeros que los tenían estos grandes delincuentes, ¿no? Porque para ellos no reparaban en gastos, claro, o el mejor armamento. Y por supuesto también van a utilizar todo lo que significa, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿cómo no? Porque la inteligencia artificial permite difuminar la realidad tanto en audio como en vídeo. Piense que solamente con grabarnos muy pocos segundos nuestra voz, pueden reproducirla con una exactitud total para decir que hemos dicho todo lo contrario, lo que ellos quieran. Así es, pero incluso con el vídeo pasa exactamente lo mismo. Sí, se edita, se manipula, sucede mucho y creo que irá en aumento hacia adelante. Nos estamos acercando al final, don Pedro, y le pediría ir un poco perfilando conclusiones, porque cuando uno lee esto y lo revisa en su conjunto, permanece una gran preocupación y una enorme angustia. Es decir, estamos como acercándonos al precipicio y sabemos que está ahí y ahí está y vemos que todo va en la misma sentido y no hay como forma de evitarlo o de hacer un viraje y dirigirnos hacia otro destino. Como decía alguien, sabemos que vamos a caer al precipicio. La pregunta es qué tan rápido vamos a caer. Sí, la semana entrante, en 3 meses, en 1 año, ¿cuándo vamos a caer? Me preocupa, bueno, ya decíamos desde el principio, las democracias liberales a lo mejor han sido incapaces de reducir brechas y desigualdades y equilibrar beneficios. El surgimiento de
figuras autoritarias que se sustentan en esta batalla nacionalista de la defensa de la soberanía y los valores nacionales, y vemos pues atropello a la ley, a los derechos humanos, etcétera. En América Latina tenemos varios casos. En Europa hay otros varios también. Ahí está la victoria reciente del señor Erdogan en Turquía, que va por su año 23 en el poder. Y qué decir de Putin, etcétera. Pero Xi Jinping y China tampoco son un modelo de democracia, ¿no? Es decir, es un modelo de planeación centralizada, eficiente, ha sacado de la pobreza a cientos de millones de chinos, muy bien, pero ahí no se permite la crítica, no se permite el pensamiento independiente, no está permitido, es decir, es absolutamente monolítico. Entonces uno dice, ¿y para dónde, no? ¿Cuáles son las alternativas? Pues las hay. Siempre tenemos que lanzar un mensaje positivo. Que hayamos hablado de lo negativo, porque tenemos que hablar de ello, lo que no podemos hacer es el avestruz de meter la cabeza en el hoyo. Ya, la tragedia llegará ya. Ya alguien lo solucionará, o efectivamente, oye, ya llegará el momento de que nos caigamos por el barranco. No. Hay soluciones. Para un país inteligente, lo primero que tiene que tener es una buena educación pública, un buen sistema de becas, donde los mejores, de verdad, las mejores personas, con independencia de que vengan de los estatus más desfavorecidos, se les ayude a estudiar en los mejores centros nacionales e internacionales. ¿Qué es lo que han hecho Japón con la Revolución Meiji de 1868? Sí. Lo que ha hecho China exactamente igual. Lo siguiente, el modelo de liderazgo, lo que hemos ya apuntado. Y luego, el modelo político también tenemos que cambiarlo y perfeccionarlo. Por ejemplo, en muchos países, e incluso en Europa, es inaceptable la intromisión de la política en el ámbito judicial, esa politización de la justicia absoluta en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía General. ¿Cómo lo estamos permitiendo los ciudadanos? Porque eso va en detrimento nuestro. Y eso es lo que aprovecha la otra parte del mundo, decir, sí, nosotros no creemos en la democracia, no creemos en la separación de poderes, pero vosotros tampoco. Y como ciudadanos os están engañando, porque os hacen ir a votar y en realidad estáis votando una farsa de democracia. Claro. Ojo con estos temas. Y claro que se puede solucionar. Y de entrada, buscar de verdad a los mejores. Tenemos que ser capaces de volver a prestigiar la política y ser capaces de animar a las mejores personas. Un país como México, con los habitantes que tiene, ¿cómo no va a haber personas extraordinarias en todos los ámbitos, además verdaderamente bien formadas en cada uno su especialidad, que sean los que dirijan el país? Por cierto, a lo que nos parezca mentira, es lo que ha hecho China. China, después del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, cuando crea el nuevo Comité Central, ¿qué es lo que hace? El 40% de los integrantes de este nuevo Comité Central no son políticos al uso, son verdaderos expertos con prestigio nacional e internacional en ciencia, política, ingeniería y matemáticas. Claro que en México también los hay. Hay que buscar a esas personas y animarlas a que sean parte de la dirección del país. Híjole, don Pedro, si yo le dijera que aquí tenemos la dirección del organismo científico en manos de una mujer que habla de la ciencia burguesa, hágame el favor. Tenemos a un señor que dirige el organismo de petróleo que viene de la agronomía. Aquí hay una serie, esto es Kafka, es lo más cercano a Kafka. Conclusiones, don Héctor, por favor. Bueno, pues me dejan la tarea de comprar varios ejemplares. Y enviarlos a oficinas públicas. Enviarlos a oficinas públicas como lectura obligada. Muchas felicidades, coronel. Pues muchísimas gracias, muy agradecido. No, igualmente, gracias porque nos haya acompañado esta noche. Creo que es un libro muy interesante, ¿no? La encrucijada mundial, entiendo, resume la encrucijada que tenemos en lo social, en lo político, en lo económico, en lo tecnológico, en lo geopolítico, ¿no? En cada uno de estos ámbitos y además con temas muy actuales que vale la pena leer. Y en lo ambiental, no lo mencioné, pero también aborda usted temas de la protección del medio ambiente. Bienvenido a México, don Pedro, gracias por compartir este espacio con nosotros, mucho éxito con el libro, lo vamos a recomendar mucho y para que usted tenga oportunidad de revisarlo, no con un espíritu depresivo, como decía el coronel hace un momento, sino en la búsqueda y en la construcción de soluciones. Muchas gracias. ¿Me por favor? Un segundito. Pues mire, encantado de estar aquí en este país grande y gran país. Yo ponía, para que le digo, no le voy a agradar los oídos por estar aquí esta noche con ustedes. Piense que ya en el segundo libro yo ponía que México tiene el potencial para ser entre la quinta y la sexta economía del mundo. Lo tiene todo, absolutamente todo. Le hace falta una buena dirección, un buen aparato burocrático y el permiso de Estados Unidos.
Seguimos en la búsqueda de líderes. Ahora lo del permiso de Estados Unidos ya está también incluso muy cuestionado. Y ahí vienen los chinos, cosa que, aunque no queramos, va a suceder. Don Pedro, bienvenido y muchas gracias. Muchísimas Le agradecemos gracias. profundamente. Don Héctor, buenas noches. Don Víctor, gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, no se despegue. La silla roja aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.